Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. La generosidad es como un paraíso de bendiciones y la limosna permanece para siempre. Feliz y bendecido viernes, querida familia, 26 de marzo. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 10, versículo 31 al 42 del evangelista San Juan. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo he dicho dioses sois. Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede faltar la escritura a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed al menos por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos acudieron donde él y comentaban: Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio me pone a pensar en dos preguntas sobre Jesús. Y la primera es: ¿por qué acusaron a Jesús? Es decir, ¿cuál fue el motivo de la muerte de Jesús? Mire que Jesús aquí en el texto les dice: ¿por qué, o mejor, por cuál de estas obras buenas que hago me van a apedrear? Y los dirigentes de la época, los contemporáneos de Jesús, le contestan, le dicen, le manifiestan: no es por ninguna obra buena, sino porque siendo hombre te haces Dios. Es decir, los contemporáneos de la época no aceptan que Jesús sea Dios. ¿Por qué no aceptan que Jesús sea Dios? Y esto le choca bastante. Y esta es como la causa de la muerte de Jesús, la causa de su acusación más grande, o la causa de la acusación más grande a Jesús. Jesús con sus obras reclama privilegios, derechos divinos. Es decir, Jesús con su manera de actuar está reclamando prerrogativas, privilegios, derechos divinos. O mejor, más claro, Jesús como actúa muestra que es verdaderamente Dios, y esto no lo aceptan en la época. Esa fue la causa o el motivo de su acusación, la causa o el motivo de su muerte. Jesús con sus obras, con su manera de actuar, con su manera de orar, con su manera de vivir, con su testimonio de vida, mostraba y reclamaba privilegios divinos, es decir, mostraba y reclamaba que era verdaderamente Dios. Por lo tanto, ellos no podían aceptar, por ejemplo, que se declarara Señor del sábado, porque el sábado era un privilegio divino, una institución divina. No podían aceptar que Jesús perdonara pecados, porque perdonar pecados es propio de Dios.
Y es más, esto también es para hablar un poco sobre aquellas personas que niegan la divinidad de Cristo. Algunos dicen, por ejemplo, que Cristo solamente fue un maestro, que Cristo solamente fue un sabio más, que Cristo solamente fue un profeta más. Y aquí el texto es muy claro. Jesús, con su manera de actuar, con su manera de obrar, con sus acciones, con sus testimonios, muestra que es verdaderamente Dios, reclama que es verdaderamente Dios. Y ese fue el motivo de su condena y por lo tanto de su muerte. Pero segundo, dice aquí el texto, y esto me llamó la atención, que Jesús como que se les escapa, Jesús como que se les escabulle, Jesús, y no son varias veces, y no es una vez, sino son varias veces en el texto de San Juan, que lo van a coger y Jesús se les va, que lo van a agarrar y Jesús se les va. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús se escabullía? ¿Por qué Jesús se escapaba? ¿Por qué Jesús se iba en esos momentos? Bueno, para entender esto hay que leer no solamente este pasaje, sino leer todo el contexto del Evangelio de San Juan. Si uno lee el contexto, va a entender un poco más. Hay otro texto que dice que sí, lo querían coger, lo querían agarrar, pero, porque la gente lo seguía, es decir, porque por los seguidores de Jesús, por la gente que lo aclamaba, entonces Jesús decidió irse, Jesús decidió escaparse, Jesús decidió escabullirse. Es decir, Jesús se iba, Jesús se escapaba, Jesús se escabullía cuando lo iban a coger, porque la gente que lo seguía a él era mucha, la gente que estaba fascinada con Jesús era mucha, la gente que lo aclamaba a Jesús era mucha, Jesús tenía a favor toda la gente. Entonces Jesús no es amante de la violencia y no quería que esta gente se levantara, ¿sí?, contra los que lo iban a coger, contra los que lo iban a agarrar, contra los que lo estaban atacando. Es decir, Jesús evita la violencia, Jesús quiere evitar la contienda, Jesús quiere evitar la agresividad, Jesús quiere evitar la hostilidad. Jesús nos va a mostrar que ese no es el camino. Recuerden más adelante, allá en el capítulo 18 del mismo Evangelio, cuando precisamente Jesús va a ser cogido, va a ser agarrado, va a ser tomado para llevarlo a la condena, que Pedro se quita la espada y le vuela la oreja a uno de los que lo van a coger a Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, devuelve la espada a la vaina. Es decir, Jesús huye de todo lo que sea violencia, de todo lo que sea agresión. A Jesús no le gusta eso. Jesús nos muestra que ese no es el camino. Semana Santa, en el tiempo que vamos a entrar, es un tiempo propicio para eso, para que nosotros también le saquemos el cuerpo a lo que sea violencia, agresividad, contienda, disputa. Ese no es el camino que nos muestra Jesús. Jesús nos muestra que el verdadero camino para solucionar los problemas, los conflictos, es el camino del amor, es el camino de la reconciliación, es el camino de la paz, es el camino del perdón, es el camino del sacrificio, es el camino de la entrega, es el camino del diálogo, como va a decir una canción. No es con espadas ni con violencia, sino es con el camino que Jesús nos propone, el camino del amor, el camino de la paz, el camino de la reconciliación, el camino de la no violencia. Querida familia, feliz y bendecido viernes. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.